Amigos, qué importante es ser alegres. Créanme que siempre lo somos. Hoy nos sentimos muy contentos de estar alegres. Yo te veo alegre, Miguel. ¿Cómo estás? Estoy, pero sí, bien alegre. Bien, Sergio, gracias. Aquí Una estamos. sonrisa siempre. Tú eres de las personas que generalmente la sonrisa va por delante. Claro, ¿no? claro. Hay que ser muy propositivos. Miren, se puede enfrentar uno a muchas cosas, Sergio. A muchas cosas. Que si la guerra, que si la pandemia, que si esto, que si lo otro. Pero una cosa sí es cierta, a este mundo vivimos a disfrutar la vida y a ser felices, y hay que buscar los momentos y los tiempos para ser felices. No se embauquen tanto en tanto alboroto que hay por las mañanas, por mediodía, por las tardes, ¿no? Hay un chorro de distractores. Lo principal es ser felices. Eso es lo principal. Y ser alegres, seamos alegres, intentémoslo. Cuando ustedes vean, claro, que cuando estamos dando una nota que no es alegre, bueno, pues tendremos que poner un poquito esa cara de seriedad, pero busquemos la alegría. Y dentro de la alegría es haberte pasado un fin de semana en familia, Miguel, ¿no? Sí, así es. Pasé un fin de semana con mis nietos, ya ves cómo los disfruto yo. Uh-huh. Gracias a Dios, muy bien todos. Híjole, está la Sara Fernanda y la Pirringuilla, que son las dos nuevecitas. Es una locura estar con ellas. Las disfrutamos mucho las dos. Se enojan entre ellas, pero se comadrean al rato y andan, no hablan, no, pero en fin. Sí, pero bien padre. Pues como niños siempre bien suave. Generan una gran alegría. Miguel, déjame decirte, no te comenté, pero qué importante es tener unos pies sanos. Y quisiera agradecerle personalmente todas y cada una de sus atenciones a la podóloga Gisela Aguirre, esposa del doctor Aguirre. Hacen magia con los pies. Sí, o sea, hacen magia. Estuve el sábado con ellos. Por cierto, felicitar a Fernanda. ¿Te acuerdas de Fernanda? Sí, su nieta. Sí. Bueno, pues aparentemente está por dar a luz o ya dio a luz, Miguel. ¿no? Qué bueno. No, sí, la verdad que Gisela de Aguirre es un ángel. Yo tenía tuve que ir a verla, sí, y una vez o dos veces creo que fui, y santo remedio, le dio conducción a las uñas enterradas, en fin, me hizo unas curaciones ahí, muy bien, bien. Gracias Gisela. En mi caso fue la planta. Octavio, un abrazo. La planta de ambos pies, sí. Es impresionante, de veras, los tratamientos que pueden encontrar ahí con la podóloga Gisela Aguirre. Amigos, hoy tendremos un programa muy interesante. De entrada, vamos a platicar de este accidente que le ha dado vuelta al mundo, de la televisión gigante que se le cae en el escenario. Posteriormente, vamos a hablar de este tema que es qué hacer con lo que nos viene, cuál es el seguro adecuado para una posible situación difícil que vivan los países, y el gusto de tener el día de hoy al doctor Jaime Hurtado de Mendoza y Batis, que estará con nosotros para conversar de diversos temas. Momentáneamente vamos a un corte comercial, amigos, y regresamos con este tema que el señor Slim seguramente los va a dejar maravillados. ¿Qué hacer ustedes para el 2023 y generar un verdadero ahorro en caso de un tema difícil en los países? Regresamos, amigos. Amigos, regresamos. Qué importante es que si usted va a realizar un evento, cualquiera que sea, por favor, acérquense con nosotros, y el señor Slim o cualquier persona de la oficina de Slim Plan le va a dar pues todos los pormenores de qué hacer para tener un seguro de responsabilidad civil, que es fundamental, Miguel, sí, para cualquier cosa que tú realices, pues, ¿no? Sí, es parte de la responsabilidad civil que deberíamos, yo como asesor de seguros tengo una póliza de responsabilidad civil, deberíamos tener, todos los médicos están obligados a tener una póliza de sus
de las cuestiones médicas que puedan tener, si son cirujanos, si son dentistas, son todo lo que se puede asegurar, deben de tenerlo por obligación, ya es obligación. La póliza de responsabilidad civil de un coche, ya ves que en Baja California es obligatorio, y así. En el tema de la responsabilidad civil contratista, el tema de la responsabilidad civil eventos, se debe tener una póliza de responsabilidad por el posible evento que vas a hacer. Hay empresas que lo contratan por un evento, hay empresas que lo contratan por todo un año de todas las giras que hagan durante todo México, en todo México, perdón, y donde anden, pues les cubre el evento. Hay empresas que tienen, por ejemplo, que se dedican imagínense las actividades, ¿no? En el tema que me ocupa, tenemos un tema de una empresa contra incendios, del ramo contra incendios, que tuvo ya un problema muy serio, ¿sí? De algunos miles de dólares y se fueron pagados. Y fue una responsabilidad civil por una mala instalación del sistema. Que el agua empezó a brotar por todos lados. Sí. En la prueba, hicieron la prueba y a ver, apréndanle y se vino todo el agua, ¿no? Entonces imagínate, y curiosamente y casualmente, lo digo de los dos porque cayó encima de todo lo electrónico, entonces le dio en la torre a muchas cosas, ¿no? Pero hablando de eso, ¿qué les parece si vemos vamos el video? Está muy interesante el video. Que le ha dado la vuelta al mundo, la verdad. O sea, es increíble, Miguel. Por ejemplo, pues tú imagínate, tú eres un bailarín. Sí. Y de momento un monstruo de estos, al parecer, gracias a Dios, están bien las personas. Pero, oye, el peso de estos es de más de 100 kilos. Sí, creo que alguien sí estuvo medio delicado, ¿no? Pero sí, ya salió. Esto es en Asia, fue en Asia este concierto. Ok, entonces, por ejemplo, tú eres el Ayuntamiento de Mexicali, por cierto. Quiero decirles que el Ayuntamiento de Mexicali está pidiéndoles a todas las organizaciones que presenten su póliza, muy bien por el Ayuntamiento. Y resulta que se desprende este cuadro, si ellos tuvieran la póliza de responsabilidad civil por ese evento, los daños que ocasionan a terceras personas estaría cubierto, ¿ok? O sea, sale una tercera persona del público o un bailarín que no tenga nada que ver con los organizadores de la estructura y todo eso, está cubierto también. Si siempre y cuando no tenga que ver, porque no puedes ser responsable de tu misma actividad, pues. En fin, pero es muy importante, en todas las actividades prácticamente se ocupa una póliza de responsabilidad civil, inclusive los arquitectos requieren de una póliza de responsabilidad civil por los posibles daños que hagan a terceros. Ahí les pedimos también en la parte de la arquitectura la fianza de la aplicación del anticipo, de la buena calidad de la obra, de los vicios ocultos de la obra, tanto para el que contrata a un arquitecto, pues es muy importante pedirle sus documentos, ¿no? Y sí, la responsabilidad civil de lo que él construya, ¿no? Así es. Muy bien. Oye, Miguel, y antes de que entremos en el tema de la entrevista con el doctor Jaime Hurtado de Mendoza, hay un video que la empresa CNN ha pues externado, el tema que Estados Unidos, Europa y seguramente Latinoamérica va a entrar en un tema de recesión. Tú, en el tema del ahorro, ¿qué le recomiendas, sobre todo pensando en que siempre dices cualquier documento que sea en dólares, pero ¿cuál sería un argumento fehaciente para que la gente se anticipe a esa posible situación? Bueno, a mí lo que me preocupa mucho ahorita con el tema de la recesión, porque va a ser una macro recesión, según indican todos, va a ser una macro recesión porque va a ser a nivel mundial. Hay muchos factores que indican esto. En primer lugar, pues 2 trimestres sin crecimiento te indican que técnicamente ya es una recesión. O sea, ya técnicamente es una recesión.
Sin embargo, ya el tercer trimestre creo que también va a figurar por el estilo. Entonces, va a traer muchas consecuencias. Una de ellas es que, pero antes déjame decirte que la crisis de los contenedores es otro elemento que está afectando mucho más a la crisis de la recesión. Otro elemento es el Unicron. Y vas a decir, ¿pero por qué el Unicron? Porque lo que pasa es que las empresas que están haciendo artículos para consumir y ven que no se están vendiendo, y luego viene el Unicron, dicen, ¿para qué hago más si no se están vendiendo los que estoy haciendo? Entonces se vuelve se para la actividad económica a nivel general. Entonces es prácticamente, no sé si me entendieron, pero eso es lo que es la consecuencia, pues. Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, hace 4 años hicimos un programa y les hablaba del seguro de desempleo, y les decía yo, el seguro de desempleo lo puede hacer cualquier persona, pues, porque parte de que no haya productos, pues viene la otra parte, ¿no? Si no hay un muñequito y lo tengo que meter en una fábrica de cajas, y la fábrica de cajas no va a hacer cajas, pues entonces, ¿cómo lo voy a envolver? Y bien, Entonces, ¿qué hago yo como empresario con esos empleados que tengo ahí que les voy a pagar sueldo? Pues dicen, bueno, pues a lo mejor liquido personal, ¿sí? Que por ahí les tengo una buena noticia, pero no es tan buena, pero bueno. Entonces empieza a haber despidos. De hecho, ya supe que hay una fábrica en Ensenada que está cerrando, y ya fueron 1,200 empleados de la noche a la mañana, muy bien indemnizados, por cierto, dichos por los mismos propios empleados, pero están cerrando. Entonces, ¿qué hacer en el ámbito de tu casa? Yo en mi casa, ¿qué puedo hacer? Bueno, ahorita, para pasar una recesión como la que vamos a vivir, mínimo debo de tener en el banco entre 6 y 12 meses del sueldo, porque pues si viene una liquidación, te van a liquidar, tienes que guardar, pero tienes que tener como salida adelante, porque cuando arranque nuevamente la actividad, que va a arrancar, ¿por qué? Porque esto es cíclico, yo te lo decía hace un momento, es cíclico, se ha visto por los años de los años en el mundo. Las recesiones se dan y viene otro país que toma las riendas y encabeza otra vez el liderazgo de la actividad mundial, de la economía, en fin, pero de que se va a retomar, se va a retomar. Pero, ¿qué hace en tu casa? Mínimo 12 meses de sueldo deben tener ahorrados. Hace 4 años les dije, compren un seguro es de desempleo, o háganlo como su mente, con frente del asesor les digo, oye, yo creo que te he previsto esto y esto, entonces arman entre los dos un fondo de ahorro para ese momento. Ahorita, 3 años después ya deberían de tener un fondo, ¿sí? Para eso. Bueno, pero no pasa nada, ahí pueden comenzar a hacerlo. Hablen por favor de Slim Plan y les hacemos un traje a la medida. Lo otro, hay que ahorrar, pero hay que ahorrar también en bienes y servicios. El otro día hablamos del agua, es un tema que hay que ahorrar. Si podemos lograr esos cientos de litros de agua que les decía de consumo, pues van a estar ahorrando dinero, no van a gastar. Igual la luz, ahorren en luz, pues donde dejamos la refri prendida, pues apagarla cierto tiempo, o dividirla, o hacer la inversión para modernizar el equipo que tienen en la casa, ya un equipo más ahorrador. En fin, esos son los tipos de ahorros que tenemos que ver, y solamente ustedes con su pareja pueden sentarse en la noche y decir, a ver viejo, ¿qué podemos hacer aquí para irle bajando? Y a lo mejor comprar otro tipo de actividades. Por ejemplo, ahorita el seguro de gastos médicos se me antoja como que es algo que no puedes prescindir porque se está ocupando. Ahorita estamos viendo que viene la viruela del mono, que en fin, otras enfermedades que tenemos que tenerlo a la mano. Pero sí en los bienes y servicios pudiéramos ahorrar muy bien. A lo mejor aquello que pagamos, la tarjeta de crédito, te decía, la tarjeta de crédito es uno de los intereses más caros del crédito, porque tienes el crédito a la mano, pues a la tarjeta. Entonces lo dispones, pero el interés que te están cobrando y que va a estar en estos momentos de
de recesión, pues el interés es el que se incrementa mucho. Incrementa la inflación, incrementa el índice y es una cadenita, entonces vas a estar pagando mucho más interés. Entonces, tratar de pagar las tarjetas de crédito, tratar de pagar el crédito en 30 días, no se agarren más tiempo, o sea, utilícenla, pero a los 30 días liquidarla y vuelva a sacarle y así, pues, para manejarla. Pues. Sobre todo porque creemos que es muy fácil pagar con plástico, pero al final hay que pagar, ¿no? Sí, al final les hay que pagar. Si pero no vas bueno. al buró y ya no tienes acceso al crédito de casa ni al carro, bueno, en fin. Es que pero el buró, tema, el buró se puede convertir en closet, recuerden, así que cuidado. Y la buena noticia para México y algunos países sudamericanos es que, según los que conocen, dicen que no va a ser tan duro para México. Sí va a tener un crecimiento entre el 2 y el 3%, que es mínimo, es catastrófico también. Pero es vaya, al fin y al cabo es bueno. Pero el 2023, Sergio, baja al 2% también México y Sudamérica. Entonces, va a estar difícil, hay que ahorrar, en eso, en bienes y servicios. Estratégicamente ver cómo se le hace para a lo mejor un ingreso adicional. Se puede, claro. Gasolina, si antes agarramos el carro para ir al Oxxo cada rato, pues sí, hay que levantarnos temprano y irte a pie al Oxxo, nos sirve de ejercicio y regresamos con el mandadito, ¿no? Un golecito aquí del señor Slim. Amigos, sí, pues sí, perdón. Vamos a un corte comercial. De regreso ya está aquí con nosotros el doctor Jaime Hurtado de Mendoza y Batis. Vamos a conversar de diversos temas, entre ellos temas de política, tema de seguro de gastos médicos, qué ha pasado con la UABC, en fin. Regresamos, amigos. Amigos, regresamos. Qué gusto que hoy tengamos la oportunidad de entrevistar al doctor Jaime Hurtado de Mendoza y Batis. Miguel, si me permites que le des la bienvenida al doctor, por favor. Pues un placer Gracias, aquí. Miguel, gracias. Un doctor muy Sergio. conocido aquí en Mexicali, UABC. De la UABC, ¿rector fuiste? Fui vicerrector. Imagínense, vicerrector de la UABC. Personalidad que tenemos aquí está con nosotros. Nos va a hablar de algunos temas muy interesantes, entre ellos la política, doctor. Y democracia. ¿Te parece comenzar con ese tema tan impresionante? Porque pues ya vivimos todas las mañanas con eso, comemos con eso, cenamos con eso, y pues hay que platicar de eso, ¿no? Fundamental. Aristóteles nos definía a los seres humanos como el zoon politikon. Los seres humanos somos esencialmente políticos. Ajá. Y la política no es otra cosa más que la capacidad de relación. Sí. Entonces somos personas que necesitamos relacionarnos y hacemos política. Hacemos política desde el momento mismo en que nos contactamos, platicamos, analizamos, reflexionamos, y por eso Aristóteles los definía como el zoon politikon. Entonces, bueno, se ha denigrado la política en el contexto, pero somos esencialmente políticos, porque necesitamos relacionarnos con nosotros. Y Aristóteles también definía que la felicidad no era otra cosa más que la capacidad de relación entre los seres humanos. Si somos capaces de relacionarnos con nuestro medio ambiente, con nuestros semejantes, con nosotros mismos, cuando somos congruentes entre lo que pensamos, decimos y hacemos, pues somos felices. Entonces, la política nos lleva a la felicidad. Que le hemos tenido miedo a la política, bueno, es otra cosa, ¿no? Porque no la han influido, porque ya será tema ahorita de platicar. Pero los seres humanos somos esencialmente políticos y no podemos alejarnos de hacer política. Pero el mexicano como que es un poquito escéptico, ¿no?, a la política. Yo veo que se vienen las elecciones y vota nomás un 25, o sea, muy escueto cuando es el único elemento. Es la única ocasión en las votaciones que el mexicano tiene la opción y el poder de cambiar las cosas. Es el único momento y no lo hacemos. Bueno, lo que pasa es que somos un país que tenemos 500 años de domesticamiento, somos un pueblo sometido, un pueblo adoctrinado a no hacerlo, ¿sí? Y eso ha repercutido en la vida cotidiana, ¿sí? Sí.
yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, inclusive lo hemos comentado en un grupo de amigos que tenemos de estudio, que la principal solución para los problemas de México es aprender a hacer política los mexicanos. Pero lo único que no hacemos porque no te metas, eso es feo. No te metas porque es malo. No te metas porque, espérate, al revés, métete. ¿Y qué es lo que dice la Constitución? Bueno, la Constitución lo primero que dice es que somos, los mexicanos dicen, tenemos derecho a votar y ser votados. Y es lo primero que hay que transformar. Hay que quitarle, no tienes el derecho a votar, tienes la obligación de votar y el derecho a ser votado. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? En el momento que alejan a la sociedad de ese proceso democrático, de participación democrática, en ese momento los grupos hegemónicos de poder asumen esa responsabilidad y entonces nos vemos un pueblo, digamos, alejado de la participación. Nos han quitado, históricamente nos han quitado todo lo que es la posibilidad de participar. ¿Por qué? Pues nos han influido miedo, nos han hecho creer que es una cosa mala, cuando es la cosa más maravillosa. La política es la actividad de participar y de servir a tus semejantes. Pero obviamente en la medida que nos volvemos entes políticos y que trabajamos en ese momento, corren los grupos hegemónicos de poder, corren el riesgo de ser eliminados de la vida o ser cuestionados. Entonces nos han enseñado, por eso le tenemos miedo, no porque seamos malos o seamos tontos, sino porque nos han enseñado. Es un proceso de sometimiento. No te metas en política, eso es malo. No, espérate, métete en política, porque tienes que participar, tienes que actuar, tienes que intervenir, tienes que ser tú el que decida. El poder político no está en manos de los gobernantes, ellos son autoridades. El poder político está en la ciudadanía. El poder político está en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene el poder político. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que ese poder político ha sido abstraído por grupos hegemónicos y han privado a la sociedad. Pero no solo lo han privado, sino que le han dicho ni te metas, porque si te metes en política eres malo. No es cierto. El día, y yo lo he comentado en algunas ocasiones, el día que digan es obligación de votar. Sí, sería bueno. Al 100%. Sí, imagínate. Pero claro, los señores, hay una persona, y me voy a abstener de dar nombres porque no es correcto, ¿sí? Si no vamos a analizar hechos, me decía, no, es que es un derecho, y las personas tienen derecho a no votar. No es cierto. Las personas tienen la obligación de salir a votar. Y en ese momento va a crecer nuestra democracia. ¿Por qué? Porque vas a asumir la responsabilidad de votar. Pero entonces se acabaría el clientelismo político de los partidos, ¿no? No habría esa posibilidad y entonces habría que convencer a las personas con ideales, con propuestas. Y entonces ponderaríamos el Estado, el país, la nación, a las personas sobre los intereses de los grupos. Por esa razón, yo creo que lo primero que se tiene que hacer una reforma democrática es poner obligatorio el voto. Y si no votas, pues no te doy licencia o no te doy pasaporte y te pongo una multa. Y entonces verás que todos vamos a votar. Pero no solo vamos a votar, vamos a preguntar las propuestas. Perdón, yo quisiera que Miguel expresara, doctor, un punto que él hace referencia en varias ocasiones, donde dice que elijamos a la persona idónea, no importando que no forme parte de un partido político, ¿no? Ahí, ¿cómo expresas eso, Miguel? Sí, yo siempre he dicho que mientras nosotros no aprendamos a elegir a nuestros gobernadores y la responsabilidad que esto trae, nunca vamos a cambiar y siempre vamos a estar de acuerdo a posiciones de un lado, del otro, o sea, nunca caminando hacia un solo destino, que es el bienestar de los mexicanos, ¿no? A eso me refiero yo, que en la medida que nosotros logremos sacar a las gentes a votar, que comprendan que es por el bien de todos, ¿sí? No vamos a cambiar y siempre nos van a liderar ciertas personas de un lado o del otro lado y nos van a llevar por su lado. Por ejemplo, hay muchos grupos que ahorita están diciendo, no, es que antes teníamos esto. Espérate, pero también antes había problemas, o sea, también antes había, o sea, no es que, o sea, yo creo que hay que
ver hacia el futuro. Qué bueno había del pasado. Te digo que las instituciones fueron hechas y creadas y le han dado una fortaleza a México impresionante. Tanta fortaleza que por más que le han hecho no las han movido. Entonces, y eso fue el Partido Revolucionario Institucional. Luego vino el otro, el azul, que también anduvo así, pero dio una forma de vida, le dio estructura, muchas otras, mucho trabajo, empezó a crear diferentes, yo lo viví en seguros. En seguros había 8 o 10 compañías a nivel nacional, ahorita hay 100 y tantas compañías, ¿sí? Entonces le dio competencia, creció el trabajo, ya hay la actividad del ajustador. ¿Te acuerdas del ajustador? Ahí andaba el ajustador en su carrito apenas. Ahorita gana bien, atiende X número de gentes al día, o sea, hay todo un esquema, o sea, se le dio como más actividad al entorno económico, que le dio riqueza, ¿sí? Entonces le han dado sus cambios, pero conformes, no estamos ni con el pasado ni con el pasado anterior, necesitamos lo óptimo, y lo óptimo es que todos salgamos a votar. ¿Qué nos dices? Bueno, ¿qué es más importante? ¿Pagar impuestos o salir a votar? Híjole, las dos. No, la más importante. Salir a votar. Salir a votar. ¿Y por qué si te lo otro? ¿Y por qué si te pues claro, así es. Si no sales a votar, no estás cumpliendo con tu principal responsabilidad de ciudadano, que ejercer el poder público. Sí, yo soy ciudadano, Sergio, tú, Miguel, tenemos el poder, que nos lo han quitado, nos lo han arrebatado. Uh-huh. ¿Sí? Ese poder se ha pasado a grupos hegemónicos, de tipo religioso, de tipo económico, de tipo político, y han descalificado al ciudadano. Uh-huh. Entonces, si es más importante salir a votar, porque estás ejerciendo tu poder ciudadano, estás ejerciendo el poder público, porque de la voluntad ciudadana se origina la autoridad, no de otra forma. Así es. Entonces, ¿qué es lo que hace? No, pues vamos a imponerle al ciudadano criterios de valor de grupos hegemónicos. Uh-huh. Y entonces eliminamos esa posibilidad. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues darle perfección a la norma y decirle que no vote, pues lo vamos a sancionar. Sí. Eso es lo primero que tendríamos que hacer. Pero ¿por qué no se ha hecho? Bueno, porque a los partidos no les ha convenido. Acabaría el clientelismo político, el corporativismo. Si yo el otro día asistí, y a manera de ejemplo, asistí con una persona, por razón de una participación en algo. Y le digo, ¿cómo les ha ido? Muy bien, me dijo. Vino la diputada y nos trajo 8 roscas. Ese fue. Y se estaban felices de la vida. Y después escuché de otra diputada que dijo, es que mi distrito está muy bien trabajado porque reparto no sé cuántos miles de despensas. Y le digo yo a la persona, bueno, ¿y te ha hablado de las propuestas legislativas? No, me dijo. Es decir, ¿a qué volvemos? A buscar ese clientelismo. Y lo han hecho todos los partidos y desafortunadamente seguimos en lo mismo. Y claro, los que nos oponemos a esto, aún dentro de los partidos, bueno, siempre somos los malos. ¿Pero por qué? Porque no queremos que la participación política se dé. Primero había que hacer es decir, el primer cambio constitucional y el más fundamental, tienes la obligación de votar y el derecho a ser votado. Así es. Para que no, este maestro distinguido, académico de la UABC, fue académico de la UABC, me dijo, es que el ciudadano tiene derecho a no votar. No tiene derecho a no votar, tiene la obligación a votar, porque eso lo va a llevar a concebir quién es el mejor candidato. Uh-huh. Pero si la misma Constitución establece que los partidos son grupos de interés, pues ya estamos mal, cuando el interés primordial es de todos los mexicanos. De todos los mexicanos que salir a votar. Y vas a un café, te estás tomando el café y empiezas a hablar de política y no, de política no. Entonces, pues, ¿cómo no? Si la política es la esencia de todo en México. Claro. Y cada país tendrá su política. De hecho, doctor, en el tema de la revocación pasado, un alto funcionario del gobierno de la República dijo que iban a ser sancionados aquellos que no salieron a votar a esa revocación.
ojalá que este instrumento lo lleven a cabo y digan, bueno, es obligación salir a votar. De hecho, el día de mañana es un día importante para la Unión Americana. Creo que hay intermedias o algo así, ¿no? Bueno, mira, ellos tienen la revocación de mandato. La Constitución americana dice que el periodo máximo de un presidente son 8 años. Y cada 4 años lo reeligen. Pues finalmente es una revocación de mandato. Si no les llenó el ojo, pues obviamente lo cambian y ponen otro. Y vámonos. ¿Sí? Y en Japón, por ejemplo, cuando las encuestas establecen un porcentaje de aceptación menor al 20%, el primer ministro tiene la obligación de renunciar para convocar elecciones. Entonces nos asusta. ¿Por qué nos asusta esto? Porque los grupos hegemónicos de poder, insisto, de tipo religioso, de tipo político, de tipo económico, perderían la hegemonía del poder. Y entonces tendrían que dejarlo al ciudadano. ¿Y qué pasaría con eso? Pues que el ciudadano tendría que asumir su responsabilidad y decir, mi responsabilidad es salir a votar. ¿Por qué? Porque hay 2 elementos, Sergio, Miguel, 2 elementos fundamentales en un proceso electoral. La parte de la legalidad y la parte de la honorabilidad, o más claro, no lo legal, la legitimidad. Legitimidad. ¿Qué es la legitimidad? Es el reconocimiento, ¿sí?, social por algo. Entonces, legítimo, ¿por qué? Porque tiene un porcentaje de aceptación de toda la ciudadanía, o de una mayoría. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, tenemos elecciones en las que nos sentimos contentos porque votó el 36%. El 36% significa que alguien que saque el 50% más de la votación, pues tiene el 18%. ¿Sí? Quiere que hay un 72% que no votó. No puede haber legitimidad en ese fenómeno. Así es. Entonces, es lo primero que tenemos que buscar. Y dejar de los procesos electorales, que los procesos electorales sean un negocio, y que los partidos, bueno, no nos engañemos, aquí en Baja California tenemos hasta negocios familiares hechos partidos políticos. No nos engañemos. Y que empecemos a hablar claro, que no le tengamos miedo, como dices tú, Miguel, vas al café, pues sí, vas al café, y todo el mundo se asusta si hablas de política. Sí, todo el mundo se asusta, le da... Y las instituciones, y tú lo decías hace un momento, Miguel, en nuestro país han perdido credibilidad. ¿Por qué? Porque han perdido el respeto, porque las instituciones han perdido su proyecto, su objeto social. ¿Por qué? Porque esos grupos se han apoderado de las instituciones. Ese es nuestro problema. Tú hace rato que escuché que estabas hablando, ¿qué es lo primero que se necesita para entrar a un proceso de recuperación económica? Pues la voluntad ciudadana, que nos pongamos a trabajar todos. Sí, ándale, eso es el principio. Somos un país que tiene todo: minería, agricultura, ganadería, pesca, petróleo. ¿Y dónde está? Pues en manos de extranjeros. Estamos sentados en el barril de oro, pero no nos queremos levantar. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Y eso es política. Eso se logra cuando el dirigente, cuando el candidato, cuando la autoridad va con legitimidad, no con la legalidad, con la legitimidad. Es decir, que lleva el reconocimiento y el apoyo de la ciudadanía. Cuando no, bueno, pues a ver qué me traes, y bueno, pues tráeme otra rosquita de Reyes, ¿no? Ya con 8 le hicimos, pero si me traes 10 me siento más contento. Sí. Esa es una realidad. Por esa razón, yo te agradezco mucho, Sergio, la invitación, igual que a ti, Miguel. Por eso yo soy feliz de la vida, hablando de democracia, hablando de política. Bueno, en la universidad me reconocían como el doctor Hurtado, el grillo, ¿sí? Porque hacía grilla, porque era malo hacer política. Y hay gente que sigue pensando que es malo hacer política. Voltaire decía, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero pelearé hasta la muerte porque tengas el derecho de decirlo. Pues es la esencia de la democracia. El pensamiento crítico, la capacidad de ser crítica, no con la expresión tradicional de crítica de quien cuestiona y ofende o denosta, no, sino la crítica como el planteamiento filosófico, ontológico, del análisis, de la reflexión, para dudar de lo que me están diciendo, para dudar de lo que estoy creyendo y encontrar la verdad. Eso es parte del proceso. Doctor, y cambiando un poquito de tema, sabiendo que los minutos se nos van. Sí, ya me di cuenta. Antes de entrar a un tema que nos interesa mucho, que es la medicina, hemos visto un cambio con la UABC, que tú fuiste vicerrector, donde ahora los temas de respeto y de vinculación
con temas de lenguaje y todo esto, claro, anteponiendo el respeto a cada persona y a su decisión. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Ay, Sergio. Bueno, mira, el otro día, y lo aclaro de una vez, porque alguien me decía, lo que pasa es que usted está peleado con la UABC. No es cierto. Yo no puedo pelearme con la universidad, fue mi proyecto de vida. Así es. Estoy inconforme con las personas que han denostado y han denigrado la vida académica de la universidad. No nos engañemos, ¿sí? Y hace rato lo comentábamos, las instituciones han perdido su rumbo, ¿sí? Su objeto social, su trayectoria social. Yo voy a hacer un análisis. Hace muchos años alguien construyó un monumento, bueno, que fue una figura ahí que le llamó el poder del ser. Y yo, de forma quizás sarcástica, ofensiva, dije que hubieran hecho mejor un burro, en vez de hacer una figura ahí, porque el burro es un ser. Entonces habría que preocuparse por los académicos que van a enseñar a rebuznar y porque les van a aprender el rebuznido. No es así. Se perdió el rumbo de la institución. Primero, se están cometiendo actos, en mi opinión, modesta opinión, violatorios de la autonomía universitaria. ¿Qué es la autonomía? La autonomía no es un caparazón para protegerse de actos ilegales, no. La autonomía es la esencia de la universidad para hacer ese planteamiento crítico de análisis sin que exista la represión. Y una universidad que pierde esa objetividad, de decir, somos una institución de análisis, de reflexión, de planteamiento crítico, está perdiendo su objeto histórico. ¿Por qué? Porque independientemente, el cambio de lema es un ejemplo, independientemente de que sea o no, sea válido, etcétera, etcétera, ¿qué fue lo más grave de todo? Que nunca se consultó, es decir, que nunca se respetó a la universidad. La universidad se convirtió en decía Luis XVI, l'État c'est moi, decía, el Estado soy yo. Pues ahora nuestros señores rectores dicen, yo soy la universidad. Y se acabó. Y se acabó. ¿Por qué? Porque independientemente no estamos cuestionando la hipótesis posible, como hipótesis una posibilidad, de una expresión misógena, como sería la realización plena del hombre, que se estaba refiriendo a un fenómeno de especie, no de género. Pero bueno, suponiendo eso, yo me pregunto, bueno, ¿y por qué no se convocó a una comunidad? Porque la universidad no es un negocio particular de nadie. La universidad es la institución de Estado. Así es. La ley orgánica lo dice, la universidad es la Universidad Autónoma del Estado de Baja California. Es el nombre correcto de la UABC. Entonces, no se tiene por qué imponer un criterio personal, porque no es un negocio particular. Eso es lo más grave. Y eso es una tremenda violación a la autonomía universitaria. ¿Por qué? Bueno, porque si no estamos de acuerdo y el Consejo Universitario dice no estamos de acuerdo, bueno, pues convocamos, hacemos una convocatoria, ¿para qué? Para que los que interesen, para los que crean, para los que quieran, expresen. Y no se impone mi voluntad personal. Y más en una institución en la que se supone que el pensamiento crítico es fundamental. Entonces, lo más grave es que se perdió el rumbo de la institución como la conciencia social capaz de hacer crítica. ¿Sí? Yo no estoy menospreciando ningún argumento, simplemente estoy cuestionando los procedimientos que se han dado, que son procedimientos que atentan. La autonomía no es para sacar cuentas y a ver a quién acusamos de corrupción. La autonomía es para defender el planteamiento, el pensamiento crítico de la institución. Y eso fue lo que no se hace. ¿Y cómo ves a la izquierda ahora en México? Mira, yo creo que para empezar hay que definir lo que es la izquierda. Sí. Porque todo el mundo habla de la izquierda y la menosprecia y la ofende. No es cierto. La izquierda nace cuando en el Parlamento francés, ¿sí?, se empiezan a formar parlamentarios. Y había dos grandes corrientes, la corriente democrática y la corriente monárquica. Entonces la corriente democrática se sentó del lado izquierdo y la corriente monárquica conservadora, ¿sí?, se sentó del lado derecho. Entonces, ¿qué es la derecha? ¿Qué es la derecha? En base a ese antecedente filosófico, histórico, lingüístico. ¿Qué es esa corriente? Pues la corriente que expresa su viabilidad en base a un criterio vertical. Los grupos hegemónicos dicen que es verde y todo el mundo piensa que es verde. Y no se reconoce la voluntad ciudadana.
¿Qué es lo que está pasando ahorita en México? Pues que nos está costando trabajo entrar a la democracia, que le tenemos miedo a la democracia, porque estamos acostumbrados, ¿sí? ¿A qué? Estamos acostumbrados a que nos dicten los quehaceres. Y te voy a poner 2 ejemplos recientes, no creas que de hace muchos años, que me hicieron pensar, dije, no creo que estamos mal. Llego yo a Querétaro hace unos días y lo primero que me entero es que ya no se llama Querétaro. Ay, no la hagas. Que se llama Santiago de Querétaro. Y le pregunto al taxista, oye, ¿y eso cómo está? Yo no sabía, no sé ni desde cuándo. Me dijo, es que el arzobispo, el gobernador y el presidente municipal se pusieron de acuerdo y ahora se llama Santiago de Querétaro. Me quedé con el ojo cuadrado. Anduve muy bonita ciudad, una ciudad muy limpia, con muchos intereses históricos, etc. Llego y me voy al centro de la ciudad, llego a una oficina que decía turismo y le pregunto a la señorita, ¿tiene algún mapa? Sí, me dijo, ¿cómo no? Sacó un mapa, me dijo, aquí está la iglesia fulana, sultana, mangana, perengana, etcétera, etcétera. Digo, oiga, ¿y la caja de la corregidora? Yo ya la había visitado, estaba a 20 metros, o 30 metros de la oficina. Me dijo, creo que es esa. Imagínate. Entonces son grupos hegemónicos que siguen controlando al país. Llego al lugar y digo, oye, le digo a un amigo, le digo, hay mucha gente pidiendo participación, limosna. Ajá. Me dice, sí, dijo, es que son las Marías. Fíjate. O sea, se erigen como un gran cristianismo y destruyen al prójimo. Entonces explícatelo. Sí, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque es parte de nuestra cultura. Una ciudad muy bonita, con muchos antecedentes históricos. Ahí se hizo la Constitución. Sí, y la señora de turismo dice, creo que es esa. Cuando estaba a 30 metros. Y es la que tendría que saber la explicación completa. Y lo único que te da son los recuerdos históricos religiosos. Bueno, ¿a qué voy? Hay una complicidad entre los grupos de poder, ¿sí?, que nos han arrebatado, que nos han robado la participación ciudadana. ¿Cuál es nuestra lucha, Sergio? ¿Cuál debe ser nuestra lucha? Que yo no estoy de acuerdo con lo que dices, pero tienes el derecho a decirlo. Pero esa es la parte de la izquierda, esa es la verdadera izquierda, la que está dispuesta. Así es, esa debe ser. A ti te consta, a mí me cuestionaron mucho porque yo obviamente participo en la izquierda y siempre lo he hecho y lo hago con mucho honor, porque me gusta ser reflexivo. La izquierda es crítica, la derecha es sometida. ¿Por qué? Porque el origen vertical de la derecha, del poder, va en contra del origen horizontal de la autoridad. ¿Sí? Mientras en la izquierda se dice o decimos que el poder radica en la población, el poder público, y que del poder público sale la administración, en la derecha dice no, de arriba para abajo. Los grupos hegemónicos dicen, ya es verde y tiene que ser verde porque ya dijimos que sea verde. Bueno, enseñar al pueblo, primero, que salga a votar. Segundo, que los partidos políticos dejen de ser negocio. Sí, es un negocio. No deberían de tener ingresos los partidos políticos. Ni un centavo de ingreso. Tercero, respetar a todos los amigos que están en partidos políticos, pero pues es mi opinión. O sea, ¿por qué van a trabajar 6 años? No, y luego llegan y eligen a uno del otro partido que sea su candidato. No, sí, es lo que estamos viendo ahorita. ¿De qué se trata? Pues se trata de algo muy sencillo, Miguel, tú, Sergio, de que la ambición por el poder, la codicia por el dinero y el egoísmo social nos tienen dominados. Sí. Y no queremos entenderlo. Entonces a mí me dicen, me invitó Sergio, amigo de hace muchos años, participábamos en hacer organización para educación política, ¿sí? Y yo vengo con mucho gusto. Por eso vengo. Yo soy feliz. Un día cuando fui candidato a gobernador, me dijeron, oye, pero vas a perder, sí. Pero alguien, muy amigo mío, que estuvo conmigo en el seminario, hijo de uno de los fundadores del PAN, me dijo, sí, mi hijo, vas a perder. Y si mi papá tuviera que votar ahorita por alguien, por el único partido que no votaría más que California sería por el PAN. Y era hijo del fundador del PAN. Fíjate. ¿Por qué? Dice, porque la democracia necesita el equilibrio, ¿sí?, para poder del contrapeso, para poder subsistir, no los partidos políticos, sino la democracia. Entonces la democracia se origina en la voluntad ciudadana, la autoridad. En ese momento, la autoridad adquiere compromiso con el ciudadano. Pero en la derecha, ¿qué es lo que pasa? Obedecemos los dictados del poder. ¿Sí? ¿A quién se obedecen? Pues al poder.
Doctor. Bueno, pues aprovechando aquí a Jaime. No, cuando guste, vamos a ver el con video del COVID Sí. y lo que está pasando en Estados Unidos y comprobado. El seguro de gastos médicos. Si me permite, y vamos a si me permite nada más el último ejemplo. Último ejemplo. Ayer en la noche leí yo en las noticias, en la computadora, que el obispo de León, de la ciudad de León, cuestionaba, porque hubo empujones en la votación ahora para el proceso electoral, cuestionaba al presidente. ¿Y qué tiene que ver el presidente con un proceso electoral de un partido? Ahí percibes, ahí te das cuenta de la perversidad con la que se está actuando. Ese señor, con todo el respeto que merece como obispo, no tenía la más mínima idea de la idiotez que estaba diciendo. ¿Sí? Pero ¿de qué se trata? Se trata de descalificar. Y los partidos políticos han cometido dos grandes errores. Primero, lanzarse en contra de la voluntad ciudadana. Y segundo, no crecer políticamente. Yo creo que el PRI y el PAN deben haberse preocupado más por crecer, por reestructurarse, por renacer y ser propuesta política que por destruir. ¿Sabes dónde nos está fallando? Y perdonen que me alargue. En el INE. El INE es una basura. Para mi opinión, no es que esté mal. Se me hace que debió haber ido ya mucho más allá de... Como las votaciones de Estados Unidos, ya ves cómo tienen controlado los votos de Texas, los votos de Florida, los votos... Así deberíamos estar ya trabajando nosotros ya desde hace mucho tiempo, para que ese 100% de votos llegaran, y es el 100% de la población. Entonces, ¿pero cómo hacerlo? Pues porque ellos también tienen que ceder, y tienen que decir al Congreso, oye, ¿sabes qué? Pudiera esto resultar mejor que lo que estamos haciendo, ¿no? Pero pues no. No, es que hay un conflicto de poder increíble. El INE administra, legisla, sanciona, ¿sí? Y además es totalmente centralista. Antes, cuando el licenciado Rufo Apple fue gobernador, fuimos orgullosamente el primer estado que tuvo la credencial de elector con fotografía y que tuvo una institución estatal. Ahora es al revés. En vez de que los bajacalifornianos nombremos a nuestros representantes ante el INE nos nombra a alguien del DF que nos va a representar aquí ante el propio INE. Es un acto de vergüenza. Perdón, nada más, amigos, Slim Plan está en Avenida Mariano Arista 1541 entre G y H. Por favor, Mariano Arista entre G y H está. Le envían saludos al doctor Jaime Hurtado Mendoza, Juan Pablo Leiva. Vamos a ver este video porque nos van a quedar 2 minutitos de la enfermera que dice. ¿Estamos viviendo la pandemia de los no vacunados como lo anticipó el presidente Joe Biden? En una de las unidades de cuidado intensivo del Hospital Jackson Memorial de Miami, de 155 pacientes, el 91% no se vacunaron. ¿Y por qué razón no te vacunaron? No sé. ¿Tú piensas que fue quizás un descuido o estabas esperando algo? Cuéntame un poco. Esperando. ¿Qué esperabas? Lo que dice la gente, la incertidumbre de la vacuna. ¿Basado en qué información no creías en la vacuna efectiva? Pues imagínate, nomás para concluir que pues ese es el resultado. La vacuna científicamente es lo mejor que puede pasar para controlar la pandemia. Y ahorita que la pandemia está tan fuerte con la enfermedad esta del mono, pues va a estar complicado porque se contagia también por virus, vía oral o tacto. Entonces, imagínense, va a estar difícil. Doctor, ¿alguna cosa? ¿Qué opinas de los seguros de gastos médicos, pero en flash? Bueno, mira, aquí hay que diferenciar muy bien entre los seguros de gastos médicos y las instituciones de salud. Y yo creo que los seguros de gastos médicos son una opción que no debería desplazar a las instituciones de salud. ¿Qué es lo que pasa? Hace muchos años, y como dice Miguel, trataré de ser rápido, se decidió quitarle el apoyo a las instituciones de salud. ¿Para qué? Para convertir la medicina en un negocio y quitarle la responsabilidad social de preocuparse por la salud. Las instituciones de salud cuidan la salud. Las organizaciones, las empresas, ¿sí? Hacen negocio. Ya, perdón, señores, saludos a Jaime Vázquez.
más vale tenerlo y no necesitarlo. Que necesitarlo y no tenerlo. La reflexión, Miguel, rápida. Sigue soñando. Si puedes soñarlo, lo puedes hacer. Sigan soñando. Si pueden soñarlo, lo pueden hacer. Doctor, muchas gracias. Sergio, al contrario, muchas gracias a ustedes y estoy a la orden. Doctor, cuando gusten, ya saben, me fascina estar en esto. No, la verdad que muy interesante, la verdad. Gracias.